Para entrar a las conferencias técnicas de refinación petroquímica, el ingeniero Manuel Chávez Guerra es ingeniero químico con más de 35 años de experiencia en industrias del petróleo, hidrocarburos, petroquímica y fertilizantes. Fue director de producción de Pemex, transformación industrial, donde dirigió operaciones de las refinerías, complejos petroquímicos y centros procesadores de gas de Pemex. Actualmente es director de proyectos de Oil y Gas de Grupo Fénix, liderando proyectos estratégicos de energía, refinación, petroquímica y fertilizantes. Ha sido reconocido por sus contribuciones en el desarrollo de ingeniería y la industria energética y es miembro del Consejo de Administración del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Bienvenido. Esta presentación se trata de la producción de fertilizantes en México y de cuál es la situación actual. Mañana va a haber un panel de petroquímica. En ese panel de petroquímica se va a tratar también el tema de los fertilizantes. Y en ese panel, bueno, no nada más voy a hablar de la situación actual, sino también de los proyectos y también de cómo luce la oferta-demanda con los proyectos. Lo primero que tengo que decirles para entrar en contexto con esta presentación, y es algo básico, es que hay tres tipos de fertilizantes: los que aportan nitrógeno, los que aportan fósforo y los que aportan potasio. En ese orden son importantes. El más importante son los que aportan nitrógeno, de ahí los que aportan fósforo y de ahí los que aportan potasio. En México solamente se producen fertilizantes que aportan nitrógeno y que aportan fósforo. Los potásicos normalmente vienen mezclados y se importan. Entonces, en términos generales, a nivel mundial, los fertilizantes nitrogenados se consumen en un 57%, los fosfatados en 24% y los potásicos 19%. También en ese orden de importancia es como fertilizan más la tierra. En México el comportamiento es más o menos igual. El 56% del consumo son fertilizantes que aportan nitrógeno, el 34% son fertilizantes que aportan fósforo y el 10% aportan potasio. Luego hay fertilizantes compuestos, unos que son complejos, que son que en la misma bolita tienen los tres componentes, y hay otro que, sí. Y hay otros que se mezclan diferentes bolitas con los diferentes componentes de nitrógeno, fósforo y potasio. Respecto del amoníaco, el amoníaco generalmente se produce de hidrocarburos, principalmente de gas natural. El 70% del amoníaco que se produce en el mundo proviene de gas natural, el 26% proviene de carbón y ese 4% es amoníaco que ya se está empezando a producir de fuentes renovables principalmente. Con el amoníaco se puede producir urea o puede tener también un uso industrial o un uso agrícola. El uso industrial, se utiliza el amoníaco para hacer explosivos, para hacer plásticos y fibras sintéticas, se usa también como refrigerante, sobre todo en la industria del hielo y también para la purificación de metales. El amoníaco directo para uso agrícola se usa para hacer sulfato de amonio, nitrato de calcio y amonio y fosfato de amónico, MAP y DAP. El principal producto con el que se hace a partir del amoníaco es la urea. Y la urea también tiene dos usos. Tiene un uso industrial que sirve para hacer resinas de urea, melamina, alimento para ganado, el DEF, que es un aditivo automotriz para los camiones que usan diésel, y productos farmacéuticos. Y el principal uso de la urea es para uso agrícola. Se puede hacer en forma sólida o en forma líquida. En términos de cómo es la cadena del amoníaco hacia los fertilizantes, el amoníaco así puro contiene un 82% de nitrógeno. Se produce a partir del gas natural y se utilizan entre 30 y 35 millones de BTUs de gas natural para producir una tonelada de amoníaco.
Principal producto, les dije, del amoníaco es la urea, que contiene un 46% de nitrógeno. Se requiere más o menos 58%, un punto 58 de amoníaco para hacer una mol de urea y 0.76 de dióxido de carbono. Y me voy a apurar ahí están los demás números con los que se producen cada uno de los demás productos que salen a partir del amoníaco. Ahora les voy a hablar de cuáles son las empresas que producen fertilizantes en México. La empresa más grande que produce fertilizantes en México es Fertinal. Es una filial de lo que era Pemex Transformación Industrial y ahora se llama Pemex Procesos Industriales. En Fertinal se produce MAP y DAP, o sea, fosfato diamónico y fosfato monoamónico. También se produce superfosfato triple, ácido fosfórico y ácido sulfúrico, que son precursores para hacer los fertilizantes terminados, sulfato de amonio y también nitrato de amonio. El nitrato de amonio lo puse al final porque este se vende principalmente para la industria de los explosivos y eventualmente se vende para la industria de fertilizantes. Las instalaciones que tiene Fertinal, la fábrica de fertilizantes está en Lázaro Cárdenas, es una planta muy grande, pero también tiene instalaciones de una mina de roca fosfórica, que es la que sirve de materia prima para hacer el ácido fosfórico. Y como ya les dije, es una filial de lo que era Pemex Transformación Industrial, que ahora se llama Pemex Procesos Industriales. Esta compañía Agrogen es una compañía privada, es una empresa mexicana que arrancó operaciones desde 1992 y provino de una descentralización de empresas estatales. Ahí se produce sulfato de amonio, superfosfato triple, mezclas físicas compactas, urea y supernitrato agrícola. Y bueno, ácido sulfúrico, que es el que se necesita para hacer todos estos productos. Las instalaciones están en Querétaro y tiene una red de distribución de 7 centros en más de 20 estados. Esta planta exporta fertilizantes a Cuba, Argentina, Brasil y al sur de Estados Unidos, y bueno, también atiende el mercado interno de México. Uno pasa. Bueno, la otra empresa que tiene presencia en México es Yara. Yara, en mi opinión, es la empresa más grande de fertilizantes del mundo y tiene instalaciones en México. Yara no produce fertilizantes, importa fertilizantes, los mezcla y los pone disponibles en el mercado de México. Y hace soluciones particulares para ciertos tipos de cultivo, para maíz, papa, caña, aguacate, cítricos, café, trigo y cebada. Tiene 5 plantas, como les digo, son plantas de mezclado, no son plantas que produzcan los fertilizantes, y están en Topolobampo, en Manzanillo, y en Minatitlán tiene 2 plantas y también tiene una en Altamira. ICL México es una planta que, bueno, antes pertenecía a otra compañía que se llamaba Cosmocel Química de Monterrey. Ahí se producen fertilizantes hidrosolubles NPK, o sea que tienen los 3 tipos de nutriente, polifosfato, sulfato de potasio, magnesio, calcio y azufre, y hacen fertilizantes muy específicos para el campo mexicano. La planta de fabricación, de mezclado, está en Monterrey y tiene una red de distribución en México, Centroamérica y Sudamérica. Dejé a lo último lo que muchos de los que estamos aquí conocemos, son los fertilizantes que se producen en el área de Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos está Cozoleacaque, que tiene 4 plantas, 2 están ya canibalizadas y desmanteladas, y solamente digamos que están vivas la planta 6 y la planta 7. Esas han estado operando intermitentemente, cuando entra la 6 sale la 7, cuando entra la 7 sale la 6, no se ha podido echar a andar las 2 plantas y a finales del año pasado Pemex convocó
a diferentes empresas para que participaran en un proceso competitivo para hacer la rehabilitación, bueno, de la planta de aromáticos de Cangrejera, las plantas, la cadena de etano, etileno, polietileno de Cangrejera y Morelos, y también la rehabilitación de Cozoleacaque. Las dos primeras no jalaron, se rajaron los participantes. Una había sido asignada a ICA, la de aromáticos. La cadena de etano etileno la había ganado Polioles, y los dos, al final, cuando vieron el tamaño de la rehabilitación y de la bronca, se rajaron. Y bueno, yo pertenezco, como ya escucharon cuando leyeron mi resumen de trabajo, yo soy director de proyectos en Fénix, que es una filial de Mota Engil, y Mota Engil fue asignado con la rehabilitación de la planta de Cozoleacaque. Tenemos que rehabilitar las plantas 6 y 7. La verdad que estamos dudosos, con mala suerte, y también nos rajamos, porque es un tema complicado. Lo que estamos proponiendo para Cozoleacaque es una rehabilitación temprana. Le llamamos rehabilitación temprana, es poner en condiciones operativas la planta para que pueda producir del orden de las 600 toneladas diarias. La planta tiene una capacidad de 1,450 toneladas por día, pero lo que queremos hacer con esta rehabilitación, nos está apoyando KBR, que es el tecnólogo de la planta. Con esta rehabilitación lo que queremos es ponerla operativa y bueno, y que empiece a jalar, y después abocarnos en la otra planta, y ahora sí nos vamos a tardar bastante tiempo rehabilitándola hasta que se pueda alcanzar en esta segunda planta las 1,400, 1,300 toneladas por día, y después regresamos a la primera planta. Si es empezar a producir, porque como vamos a ver más adelante, estas plantas son las que surten, y ahí se ve en el diagrama, de amoníaco y de dióxido de carbono a Proagro. Proagro es lo que era antes agronitrogenados, y bueno, se rehabilitaron. Las dos plantas de Proagro ya están bien, ya están completas, ahora no tienen materia prima porque en Cozoleacaque no se produce suficiente materia prima. Entonces la idea es producir por lo menos las 600 toneladas por día y poder echar a andar a Proagro y que produzca correctamente. Más o menos este es el diagramita Esto es lo que les platiqué. Aunque hay 4 plantas, 2 ya no sirven, una opera y la otra no, y bueno, y son las que surten de materia prima para Proagro. Bueno, como les platicaba al principio, el fertilizante más importante es el que aporta nitrógeno. Entonces, la demanda mundial de fertilizantes, el 57% es de fertilizantes nitrogenados, el 46% de potásicos y el 20% de potásicos y el 23% de fosfatados. En México es más o menos igual, solo que en México, como tenemos una fuerte producción de fertilizantes y también la cultura que hay en el campo está más alineada hacia el consumo de fertilizantes nitrogenados, entonces en México el 65% de lo que se consume en México son fertilizantes nitrogenados, el 11% de potásicos y el 23% de fosfatados. Y respecto de la demanda de nitrógeno en México, pues podemos ver que el 53% es lo que se consume en México. Respecto de las importaciones de fertilizantes en México, pues digo, han tenido altibajos, pero más o menos se han comportado igual, porque no ha habido cambio en la oferta de fertilizantes nacional, y eso es lo que se pretende hacer a partir de este año y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, de los fertilizantes totales, pues sí tiene altibajos, pero más o menos igual. Y lo mismo en cuanto a las importaciones de México en nitrógeno, pues también se han comportado igual porque el mercado se ha mantenido más o menos estable. ¿Cómo se hacen las importaciones en México? Los principales proveedores de amoníaco son Trinidad y Tobago, también la costa del Golfo de México en los Estados Unidos, me refiero a Luisiana y Texas principalmente, y estos a través del Canal de Panamá
surten a donde mayormente se consumen los fertilizantes, que es en el Pacífico, en la costa del Pacífico. Ahorita vamos a ver que el gran consumidor de fertilizantes es Sinaloa. Entonces, más o menos así es como de Asia eventualmente se recibe, de África eventualmente se recibe también, principalmente urea, ahorita vamos a ver la urea, pero por la cercanía es Trinidad y Tobago o Estados Unidos, la costa del Golfo de México. Aquí está más complicada, este es el mapa mundial de cómo se hace el trading de urea, pero en México la urea, bueno, puede provenir desde Rusia, Ucrania, bueno, de ahí venía antes de la guerra, mucho también de Egipto, de África, de otros países de África que tienen grandes producciones de urea, pero también de Estados Unidos, también de la costa del Golfo de México en Estados Unidos, y todo pasa a través del Canal de Panamá y se surte principalmente en Sinaloa. Aquí podemos ver que de todos los estados, el gran consumidor de urea es Sinaloa, y luego en los demás estados está ahí un poco repartido. La demanda, la entrada de fertilizantes, sí, aunque el gran consumidor es Sinaloa, pero entra más o menos mitad y mitad, la mitad por el Golfo de México y la mitad por el Pacífico. Y ahora les voy a platicar de los proyectos que están actualmente corriendo en México. El primer proyecto es el proyecto que estamos haciendo, es comercial, el que estamos haciendo ahí en Mota Angel. Es un proyecto para hacer una planta de amoníaco y una planta de urea. No va a haber excedente de amoníaco. Todo el amoníaco que se va a producir en la planta va a ser materia prima para la planta de urea. Igual el dióxido de carbono, no va a haber emisiones de dióxido de carbono más que las que resulten de la cogeneración. Todo el dióxido de carbono se va a utilizar para hacer la urea. Es una planta que tiene una capacidad, con Pemex hicimos un compromiso de capacidad de 708,000 toneladas por año. Pero a través de un cambio de tecnólogo de cuando hicimos el planteamiento original con Pemex, que era Casale, que es una empresa suiza, y lo cambiamos por KBR. KBR nos ofreció ahí algunas mejoras, sobre todo en rendimientos energéticos, y esto nos permitió cambiar la capacidad de la planta. La capacidad de la planta eran 730,000 y nos comprometimos a 708. Compromiso quedó en 708, pero la planta va a tener una capacidad de 750,000 toneladas por año. Les platico, las 750,000 toneladas no es que cada año va a producir 750,000, estas plantas tienen ciclos quinquenales de mantenimiento. Entonces, lo que hacemos, la producción cada año no es siempre la misma, no puede ser siempre la misma porque no salen a mantenimiento cada año. Entonces, lo que hacemos es que sumamos la producción de los 5 años y la dividimos entre los 5 años, y ese promedio es el que nos da las 750,000. Esa planta de manera puntual va a poder producir hasta 780,000 toneladas. Y va a haber momentos en que los va a producir 5 minutos. Bueno, me apuro. El otro proyecto es el de Cozoleacaque, que ya les platiqué, que lo estamos rehabilitando, que vamos a hacer esa rehabilitación temprana y que vamos a tratar de seguir adelante porque la verdad es que Pemex tenía un planteamiento de alcance de la rehabilitación, pero cuando llegamos a hacer la revisión y la inspección técnica y el diagnóstico salieron todos los demonios y se duplicó el alcance. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo con Pemex para ver si podemos, que acepten este nuevo alcance porque sí es mucho más de lo que habían planteado al principio. Fertinal, este año van a empezar a hacer los concursos para rehabilitar sus plantas. Lo que se espera es que con la rehabilitación de las plantas se alcance la autonomía en México de fertilizantes fosfatados, y luego hay 3 proyectos privados. El más importante es el que se está haciendo en Topolobampo, que es de Proman. Es un proyecto que va a producir 800,000 toneladas por año de amoníaco. Es un proyecto que, en mi opinión personal, debería abastecer a Fertinal, porque Fertinal está importando principalmente de Trinidad y Tobago, y va a quedar ahí a tiro de cañón, arribita, pues con una barcaza le pueden bajar el amoníaco muy fácilmente. Entonces, de las 800,000 toneladas, Fertinal va a consumir 200
20,000, entonces 580 van a quedar disponibles o para el mercado interno o para exportar. Ellos tienen interés en exportar mucho de este amoníaco que van a estar produciendo. Y luego hay dos proyectos que todavía no arrancan, uno es en Durango, que tiene problemas sociales, y el otro está en Reynosa, que todavía está en planeación, y bueno, los dejo pendientes de explicar. Y bueno, luego estas gráficas, como ya queda poquito tiempo, las voy a pasar rápido, lo que indican es que con el arranque de la planta de Proman en Topolobampo vamos a alcanzar ya una autosuficiencia, al menos desde el punto de vista agrícola, porque el amoníaco ya vimos que también tiene uso industrial, pero desde el punto de vista agrícola, a partir del 2027 México puede ser autosuficiente en amoníaco con la planta de Proman. Con la urea tenemos que esperar que arranque Escolín en los finales de 2028 y que arranque la planta de Proman para que podamos hablar de tener autosuficiencia en urea. Y como les había dicho de los fertilizantes fosfatados, bueno, esos, una vez que rehabilitemos Fertinal, que vamos a terminar la rehabilitación por ahí del 2029, 2030, no es fácil, hasta entonces seríamos autosuficientes en fosfatados. Esto quiere decir que si todo sale bien, México puede ser autosuficiente en fertilizantes, y en medida de que sea autosuficiente en fertilizantes y logremos implementar, ya no las voy a platicar, políticas públicas que promuevan el mayor uso de fertilizantes en el campo, puede ir de la mano esta autosuficiencia en fertilizantes con la autosuficiencia alimentaria. Y bueno, creo que se acabó el tiempo, con esto termino y quedo atento de que me hagan algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Todavía tenemos tiempo para una pregunta. Entonces, ingeniero. Alejandro, a ver, Jorge. Alejandro. Y Jorge también, porque es muy activo. Los dos. Nada más pedimos, por cuestión de tiempo, rápido, ser muy breves, por favor. Sí, lo más breve posible. Las contesto rápido. 3. Gracias. Muy buena plática, realmente das un panorama de cómo está la cosa, pero lo que aquí me está preguntando, ¿tú quieres? Miguel Ángel, que es un hombre joven que tiene un padre agricultor, me pregunta con sobresalto. Sobresalto. Lo que todos los mexicanos deberían de tener, sobresalto. Dice, oye, ¿y qué hicieron con todo el amoníaco que se producía antes? Y yo le dije, oye, pues producíamos 8,000 toneladas diarias de amoníaco. 8,000 toneladas diarias. Es más, déjenme decirles que aquí está el ingeniero Corres Ayala, que operó la planta de amoníaco 2, es miembro del equipo de operación de la planta de amoníaco 2 de Cozoleacaque en 1968. Por favor, párese, ingeniero, para que lo vean, la gente le conozca a los verdaderos héroes de México. Eso es la gente que vale, la gente que hizo México. Y luego llegaron otras gentes antimexicanas que le dieron en toda la torre a esas 8,000 toneladas diarias de amoníaco que se hacían. Entonces yo quisiera que tú, por favor, abundaras en eso. Ok, voy a ser breve para que pregunte Jorge también. A ver, el mundo cambió y a lo mejor este comentario está repleto de nostalgia y de cómo fueron las cosas hace muchos años, pero el mundo cambió. México ya no tiene gas. Para hacer fertilizantes debemos de tener gas. Entonces el mundo cambió. Las plantas estaban en el sur, estaban en Cozoleacaque porque había gas en el sureste. Ya no hay gas en el sureste. Tenemos que importarlo. Para que el gas llegue hasta Cozoleacaque hay que importarlo desde la frontera del sur de Estados Unidos, llevarlo hasta ahí, y ya no lo hace competitivo porque el gas cuesta lo que cuesta en la frontera más todo el transporte y no competimos con Estados Unidos. Las plantas no deben de estar en Cozoleacaque. Estaban ahí porque ahí había gas y entonces se transportaba el amoníaco
hacia Salina Cruz, y de Salina Cruz se subía a Sonora y a Sinaloa. Pero ya no es así. A lo mejor ya es más barato comprarlo a Trinidad y Tobago que hacer todo este viacrucis de traer el gas desde Estados Unidos a Cozoleacaque, producir en Cozoleacaque, mandar el amoníaco por el amoniacoducto, almacenarlo en Salina Cruz y mandarlo por barcaza. Pues mejor me lo traigo. Bueno, me sale más barato pues traerlo de Trinidad y Tobago. El mundo cambió y bueno, creo que tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo. Por eso la planta que se está planeando en Reynosa, por eso la planta que se está planeando en Durango, por eso la planta de Topolobampo que va a llevar gas de Guaja barato y se va a producir donde se consume, en fin. Entonces creo que nos estamos adaptando bien. Sí, también es cierto que creo que nos dormimos durante muchos años, pero estos proyectos que estoy planteando, que unos son por iniciativa de Pemex y otros de iniciativa privada, creo que están bien enfocados y si salen bien, ya vimos que vamos a lograr la autosuficiencia. Gracias, ingeniero. Siguiente, por favor. Sí, viendo el proyecto de Proman, allí en Topolobampo, no está demasiado optimista marzo 2027 para empezar, porque en primer lugar el exgobernador de Sinaloa andaba boicoteando el proyecto, hay problemas de tipo ambiental, digamos, que están diciendo algunos de los grupos allá. O sea, el proyecto está muy cuestionado, lo cual pues está mal, porque realmente producir amoníaco no tiene ningún problema para lo que estas gentes están manejando. Pero el tiempo, yo creo que ese proyecto se va a llevar un poco más. Quería ver qué opinabas. Bueno, como no soy grillo, yo di mi opinión de ingeniero, ¿verdad? El proyecto tiene, les voy a platicar, estuve investigando porque iba a dar esta plática. En una información que vi ahí disponible pública, hablaba que tenía un avance del 85%, y en algunas publicaciones de LinkedIn, que es de gente que está trabajando ahí, hablaban del 94%. Como conozco al director de construcción de ese proyecto, que es un español, Fernando Gutiérrez, le hablé ayer. Fernando Gutiérrez me dice que tienen un 90% de avance y que sí van a, fíjate, que sí van a terminar de construir la planta en marzo. Entonces, a lo mejor ahí está mal escrito, ahí puse cuándo entra en operación. Realmente lo que quise decir, así como le pasaba a Fox, lo que Manuel quiso decir es que la planta se va a terminar de construir y podría empezar su arranque en marzo. De los demás temas no sé, yo no sé si el gobernador los grilla o si, no sé. ¿Sí? Entonces la planta se acaba en marzo. Okay. Sí. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, gracias.